Hoy en día podemos hacer Big Data, pero bueno, no siempre fue así. Hubo varias cosas que mejoraron e hicieron que esto fuera posible. Por ejemplo, las compus ahora son mucho más rápidas. Pueden hacer más cuentitas por segundo de las que hacían las compus hace, no sé, 2-3 años. Otra cosa importante en el Big Data es la nube. La nube, que suena que es algo así súper libre, que está ahí en el aire y es accesible para todos. Bueno, no es tan así. En realidad, la nube son pedazos de compus que se alquilan y que son parte de grandes empresas. No es libre en sí. Sencillamente uno tiene que pagar para poder usarlas. Un proyecto de Big Data tiene 5 características principales, que se le suele llamar las 5 B corta. Una característica es el volumen. Esto quiere decir que tenemos muchos y muchos y muchos datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de tweets, tengo que bajarme todos los tweets que se hicieron en cierto momento de mi análisis, y son muchos. O sea, para que se den una idea, en Twitter se la pasa poniendo cosas, se pone imágenes, pone texto, pone links a videos, etc. Son muchos y muchos datos. El segundo es la velocidad. La velocidad quiere decir que tenemos que hacerlo bien rápido. Tengo que procesar los datos bien rápido para que mi proyecto tenga éxito. Si no, capaz yo tengo los resultados después de que los necesité y no me sirvieron para nada. La tercer B corta quiere decir variedad. Esto quiere decir que yo tengo un montón de datos de distinta naturaleza. Por ejemplo, yo quiero vender cosas a clientes. Y bueno, y atiendo a los clientes en un chat de Facebook, en un chat de Instagram. También publico cosas en Instagram y la gente la pone corazoncito. También de las ventas, yo tengo ventas a mis clientes y quiero saber cuánto le vendí a quién, a qué precio, si les hice algún descuento, etc. Y son todos datos que tienen distinta naturaleza. La otra es veracidad. Yo tengo que estar seguro de que los datos que tengo ahí se corresponden con la realidad. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo un supermercado y quiero ver las ventas que hice en este mes, yo no puedo tener una venta que haya sido un departamento de 2 ambientes, porque soy un supermercado, tengo que tener, no sé, arroz, fideos, capaz algún mueble si es un supermercado bastante grande, pero no puedo tener un departamento de 2 ambientes. La quinta y última B corta es de valor. Este valor quiere decir que este proyecto tiene que agregarle cierto valor a la organización en la que estoy trabajando. Este valor puede no ser monetario, ¿sí? Tranquilamente puede ser una mejora para la gente, si estoy en una organización pública. Un proyecto de Big Data tiene 5 pasos. El primero es la ingesta. Esto quiere decir que tenemos que agarrar los datos y colocarlos en un almacenamiento provisorio. Luego tenemos que procesarlos. Para procesarlos básicamente quiere decir que tenemos que quitar los datos que son inválidos, poder agarrar y asociar los chats de Instagram, por ejemplo, con las ventas que le hice a esta persona con la que chateé, etc. Lo tercero que tenemos que hacer es ponerlo en un almacenamiento, pero ya definitivo. Lo cuarto es analizar esos datos, esos enormes datos que habíamos almacenado, y a lo último, predecir. ¿Qué son los datos y cómo los usamos? Recopilamos información, pero después, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo analizamos esos datos para llegar a conclusiones que sean confiables o verdaderas? Muchas veces, cuando la comunicación es poco transparente, si no prestamos atención, se nos pueden pasar por alto cosas de cómo fueron tomados y analizados esos datos que después resultan en certezas. Por ejemplo, se hace una encuesta antes de unas elecciones y el resultado es que con el 53% de los votos gano yo. ¿Alcanza eso para decir que gano las elecciones? Para entender la relevancia del titular, como mínimo hay que saber cuántas personas fueron encuestadas. ¿Es lo mismo si la muestra fue de 500 personas o fue de 4.000? Y acá es donde entra la matemática, en particular la estadística. Cuando haces estadística tenés datos y querés poder cuantificar lo que viste, pero como sabés que podrías haber visto otros datos, también querés poder cuantificar lo que no viste. Eso es lo difícil. Por ejemplo, siguiendo con la encuesta. Se sabe que por las personas encuestadas el 53% de los votos va a mí. Pero ¿qué hubiese pasado si las personas entrevistadas eran otras? Como no podemos saber qué hubiese pasado si, la estadística se ocupa de cuantificar esa incertidumbre producto de lo que no viste usando modelos probabilísticos.
Creo que a veces la matemática genera rechazo o da miedo, cuando por un lado es una herramienta para resolver problemas en muchísimas áreas, y por otro lado es un lenguaje que por sí mismo nos hace pensar las cosas de otra forma y eso nutre la búsqueda de soluciones. Por eso me sorprende cuando genera rechazo, ya que casi todos nos vemos intrigados por algo o nos motiva a entender el funcionamiento de alguna cosa. En este caso, nos ayuda a tomar decisiones en un contexto de incertidumbre usando datos, a tratar de tomar la mejor decisión siendo conscientes de que los datos que tenemos son una porción de lo que pasa. Por supuesto que cuando digo mejor decisión, de forma implícita hay una postura, una ideología, una ética de lo que está bien y de lo que no. Esto no me parece menor, pero no va al caso. La estadística, la matemática nos ayudan a resolver problemas de medicina, de ingeniería, de ciencias sociales y así podría seguir. La ciencia de datos es una herramienta muy poderosa para analizar problemas y sacar conclusiones. Y me parece importante el uso de la estadística para poder confiar en esas conclusiones, para darnos al menos una idea de cuán ciertos son esos resultados. Si la ciencia de datos solo se ocupara de recopilar información y no usara matemática y estadística para poder analizar de dónde vienen esos datos, para poder estudiar de forma más real la población de donde surgen los resultados, serían muy engañosos, porque usa tantos pero tantos datos que parecería que son todos. Estudiar la incertidumbre asociada a las estimaciones es fundamental para poder cuantificar de forma completa el problema que uno quiere abordar. Y ese es un rol de la estadística. Todo científico manipula datos. Cuando estos son muchos, analizarlos y compararlos no es algo fácil. Con los avances tecnológicos de las últimas décadas, entró en auge la ciencia de datos. Si bien los datos individuales son útiles, analizarlos de forma masiva permite llegar a otro tipo de hipótesis y lograr mayor conocimiento. De esto se encarga el Big Data, de analizar datos masivos a partir de algoritmos. De esta manera se optimiza el tiempo y los avances tecnológicos pueden ocurrir a mayor velocidad. En torno al estudio de la genética y la genómica, el Big Data introdujo cambios muy importantes, porque el hecho de poder analizar miles y miles de genes a la vez permite llegar a hipótesis a un ritmo mucho más acelerado que con el análisis tradicional. El proyecto Genoma Humano fue una investigación internacional que comenzó en el año 2003 y tuvo como objetivo secuenciar nuestro genoma. Costó 13 años poder lograrlo y alrededor de $3.000 millones. Hoy en día esas secuenciaciones se pueden hacer en 24 horas por medio de secuenciadores de genoma automatizados e implican un costo monetario proporcionalmente mucho menor. Con este proyecto se da origen a lo que conocemos como revolución genómica porque cambió completamente la forma de investigar y abrió las puertas a descubrimientos que una década atrás eran completamente impensados. Y además permitió la secuenciación de miles de genomas no solo humanos, sino también de otros animales, plantas y microorganismos. La secuenciación individual de genomas humanos está generando la acumulación masiva de datos genéticos dentro de bases de datos, los cuales son de gran ayuda para el abordaje de enfermedades genéticas y para la búsqueda de tratamientos médicos. Gracias a estas tecnologías de secuenciación del genoma humano, se puede llegar a un diagnóstico clínico más preciso y más certero e identificar tratamientos médicos personalizados para cada uno de los pacientes. Esto constituye un nuevo paradigma para el abordaje de algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Es de esta manera que se pueden identificar alteraciones genéticas que aumenten la probabilidad de que una persona desarrolle tal o cual enfermedad. Por esto podemos decir que la medicina del futuro pasa por la ciencia de datos, porque va a permitir un diagnóstico, tratamiento y mejor prevención de un montón de enfermedades genéticas. Muchos habrán oído que la temperatura de los océanos está aumentando, o que la altura de los océanos está aumentando. Ahora, ¿cómo es que sabemos estas cosas? Bueno, necesitamos en principio muchos datos. Por ejemplo, si uno quiere saber cómo está cambiando la temperatura de los océanos, puede ir a algún lugar del océano y medir con un termómetro específico cuál es la temperatura de ese momento. Ahora, si uno quiere
saber la temperatura promedio de todo el día, podemos tomar la temperatura en ese mismo lugar cada 1 hora. Entonces tendríamos 24 datos que los promediamos y tenemos la temperatura media en ese punto. Esto no nos va a servir de mucho porque tenemos solamente un punto en el vasto océano que nos rodea. Entonces necesitamos muchos puntos. Necesitamos que mucha gente vaya y haga esto. Bueno, para eso hay campañas oceanográficas, embarcaciones que trazan una trayectoria y hacen estas mediciones para poder tener los promedios diarios, mensuales y luego anuales. También tenemos los datos satelitales, que tienen la ventaja de que no hace falta salir con un barco a medir la temperatura, sino que pueden medir la temperatura superficial a través del espacio. Sumando los datos de los satélites más los datos de las campañas oceanográficas, tenemos miles y miles de datos. Tenemos datos diarios de un montón de puntos en todos los océanos. Luego, a partir de todos estos datos, hay que primero poder recolectarlos, analizarlos, saber que, por ejemplo, si un termómetro está en mal estado y dice que la temperatura es de 100 grados, saber decir que esa temperatura está mal. Para eso se hace un procesamiento de los datos y luego, una vez que se recolectaron, se hace el procesamiento, se analiza todo esto a través de una computadora, se analizan todos estos datos, luego sí se puede hacer, por ejemplo, los gráficos que quizás hayan visto donde se ve cómo la temperatura del océano está aumentando con el correr de los años o cómo también está aumentando el nivel de los océanos u otras variables menos conocidas. Mucha gente se pregunta por qué es tan difícil hacer un pronóstico meteorológico. ¿Qué tiene que ver la tecnología en todo esto? ¿Por qué a lo largo de los últimos 10, 15 años mejoraron tanto los pronósticos del tiempo? ¿Y por qué era tan difícil pronosticarlo hace 30 años, hace 40 años o casi imposible 50 años atrás? La particularidad de las ciencias de la atmósfera en comparación a otras ciencias es que no se pueden representar a los procesos que ocurren en el aire en un laboratorio. Yo no puedo ir a un laboratorio y armarme una cordillera gigante, yo no puedo ir a un laboratorio y simular a las ondas gigantescas que ocurren en la atmósfera y tampoco puedo simular a los procesos termodinámicos que ocurren en las nubes. Entonces, la solución que los y las meteorólogas le encontraron a esto fue entender el comportamiento de la atmósfera a partir de diferentes ecuaciones. Algunas vinculan a variables con otras, como por ejemplo a la presión con la temperatura, y otras nos pronostican cómo van a estar determinadas variables en un tiempo dado, como por ejemplo el viento. Si yo quisiera hacer un pronóstico del tiempo ahora mismo, necesitaría dos condimentos. Todo este set de ecuaciones que nombré recién y datos de la atmósfera ahora mismo. Datos en tiempo real que vienen de información aérea de distintos aviones, de boyas en los océanos, de radares meteorológicos, de estaciones meteorológicas y de datos satelitales y de muchísimas otras fuentes más. Entonces, entre todos estos datos de la atmósfera ahora mismo y estas ecuaciones, podría pronosticar cómo va a estar la temperatura, por ejemplo, o la humedad en un ratito, en unas horas. El problema es que si yo quisiera hacerlo a mano, tardaría trillones de años y ya no me serviría más el pronóstico. Por eso los meteorólogos y las meteorólogas utilizan supercomputadoras, que son computadoras gigantescas capaces de usar todas estas ecuaciones y procesar todos estos datos en tiempo real y decirnos cómo va a estar la temperatura, la humedad, la presión, el viento y muchísimas otras variables más, no solamente en toda la superficie del globo, sino que también en cada nivel de la atmósfera en 3 horas, 6 horas, en un día, en 3 días, en 15 días. Y por eso fue muy importante la revolución tecnológica de los últimos años y calculo que en muchas décadas va a ser cada vez mejor y los pronósticos van a ser cada vez más certeros. En muchas ocasiones, cuando queremos estudiar un sistema con un abordaje químico, nos encontramos que tenemos que lidiar con cientos, miles o hasta millones de datos para poder caracterizarlo. Esto hace que se vuelva imposible hacer las cuentas a mano y tengamos que recurrir al uso de computadoras. ¿Qué es la química computacional? Es una rama de la química teórica que estudia las propiedades de las moléculas, sus interacciones y otros temas de interés mediante el uso de programas computacionales.
Para esto se basa en modelos matemáticos que se formulan sobre el sistema que se quiere estudiar y se fundamentan en varias áreas del conocimiento, además de la química, como la física, la probabilidad y la estadística. La principal área de aplicación es en mecánica cuántica, donde la computadora funciona como articuladora central de los procesos y tratamiento de la información. Mediante simulaciones computacionales podemos calcular propiedades de enlaces químicos, predecir cómo se van a comportar algunas moléculas o también entender cómo van a interactuar moléculas con distintas superficies. Esto nos permite estudiar procesos que ocurren en un laboratorio pero que no se pueden comprender con los instrumentos disponibles por más sofisticados que sean. Se llama a este tipo de experimentos in silico. Vamos a ver algunos ejemplos. Se puede usar la química computacional para conocer el sitio exacto en el que una enzima, que es una estructura que acelera reacciones químicas que ocurren en el metabolismo, se une con su sustrato o molécula que va a reaccionar. También esta herramienta nos permite crear bibliotecas de compuestos que, en lugar de sintetizar cada uno y probar, nos permite predecir cuáles compuestos van a servir y cuáles no, por ejemplo, para el diseño de fármacos, agroquímicos o materiales con determinadas propiedades como ópticas, magnéticas o eléctricas. Entonces estas técnicas nos permiten ahorrar tiempo, costos, gastar menor cantidad de reactivos, solventes, catalizadores y así generar procesos que sean más sustentables y amigables con el ambiente. Es importante entender que en todos estos casos las computadoras no reemplazan a los científicos, sino que les proveen herramientas para poder profundizar desde otro punto de vista y con otros argumentos en las aproximaciones y modelos químicos que desarrollan. En el caso de la paleontología, ¿qué son los datos? ¿Podemos decir que es el fósil que encontramos? Por ejemplo, en Norteamérica se le llamó Big Al al fósil casi completo de un dinosaurio llamado Alosaurio. ¿Eso quiere decir que Big Data sería un dinosaurio muy grande y muy bien preservado? No. Los datos en paleontología no son únicamente el esqueleto, la rama, la hoja o el caparazón, sino que además es toda la información que sacamos del estudio del mismo. ¿Qué era? ¿Qué tamaño tenía? ¿Qué características tiene que lo relacionan o lo separan con el resto de los fósiles? Y además también qué información nos da el lugar en el que se lo encontró y qué características de preservación tuvo, es decir, cómo llegó al día de hoy. Y esto hace que el fósil, el resto físico en sí, una vez estudiado, quede en segundo plano y se utilicen justamente estos datos. Si bien a la hora de analizar estos datos el uso de las computadoras es vital, por ejemplo tomografías computarizadas, escaneo de imágenes en 3D, generación de modelos 3D, reconstrucciones virtuales e incluso el uso de programas para realizar análisis filogenéticos, es decir, de relaciones entre los distintos grupos de animales o plantas, gran parte del trabajo de un paleontólogo sigue siendo manual, especialmente la extracción de la muestra, el preparado y el estudio inicial de la misma. Para los llamados macrofósiles, es decir, aquellos fósiles que no necesitan de un microscopio para verlos y estudiarlos, hay un límite físico en la cantidad que podemos llevar al laboratorio. Este límite viene dado, por ejemplo, por el tamaño de las cosas que encontramos, el peso de las mismas, qué vehículos tenemos disponibles para transportarlos e incluso qué cantidad de material tenemos para protegerlos durante este viaje. ¿Qué pasaría si ese límite físico del tamaño y el peso del resto no existiera? Si pudiéramos tener acceso a cientos o miles de muestras de restos fósiles para estudiar a un mismo tiempo, y que luego habría que procesar manualmente. ¿Podrían las computadoras simplificarnos esta etapa larga y exhaustiva del estudio de los fósiles? Esta pregunta se está planteando en el marco de los microfósiles, es decir, aquellos fósiles que sí precisan de un microscopio o un aparato similar para su estudio. En una única muestra de tierra, de roca, puede haber decenas a cientos de pequeños microfósiles, y la identificación hoy en día es manual y de a uno, por lo cual es una tarea larguísima y es una tarea muy exhaustiva. Por suerte, desde la computación nos llegó una primera respuesta, y es el aprendizaje de máquina o Machine Learning. En trabajos muy recientes, de hace tan solo unos pocos meses, se buscó entrenar, como se dice, a un algoritmo computacional, a una inteligencia artificial,
para que pudiera reconocer la forma de estos pequeños microfósiles en medio de toda una imagen de una muestra de roca. Y se consiguió una precisión de aproximadamente un 85%. Algo que, si bien no es perfecto, no es un 100%, para hacer el primer estudio de este nuevo campo es bastante alto. El hecho de que un algoritmo de computadora pueda reconocer en una foto de una muestra de rocas fósiles ¿indica que en un futuro cercano las máquinas van a reemplazar al paleontólogo? No. Sabemos que a través de la digitalización de un montón de aparatos y dispositivos se obtiene a cambio una gran cantidad de datos, un gran volumen de datos, y esto es lo que vamos a llamar Big Data, así como también a los métodos que son requeridos para procesar y obtener información de los mismos. Ahora, ¿cuál sería la importancia entonces de analizar estos datos? Bueno, la importancia no recae tanto en lo que contenga el dato en sí, sino en especial en la información que vamos a poder obtener a través de ellos, así como también el conocimiento que vamos a poder desarrollar a partir de esta información obtenida. Lo que se busca al fin y al cabo y en las aplicaciones de las distintas industrias es aumentar la productividad. En uno de los ámbitos donde podríamos aplicar la Big Data es la predicción de erupciones. Este es un área bastante complicada de entender porque hay un montón de variables que no se pueden predecir, y además porque llegar a un consenso entre expertos, ¿no? Reunirlos a todos en un lugar y que todos tengan la misma opinión también es complicado. Entonces, esta gran cantidad de datos, esta Big Data, lo que aporta es, por ejemplo, nuevos indicadores y datos que no se podrían obtener de otra forma, datos que entran en tiempo real continuamente, constantes. Entonces, lo que va a hacer esta información es no desplazar a los expertos claramente, pero sí sumar nuevos indicadores y nuevos datos que podrían ayudar a respaldar lo previamente planteado por un grupo de expertos y así obtener conclusiones que pueden llegar a ser mucho más certeras y eficaces. Otro de los ámbitos en donde se puede aplicar la Big Data es en la minería. Esta gran cantidad de datos nos ayuda mucho a entender los recursos geológicos de nuestro planeta, ya que al analizar todos estos datos y modelarlos es que podemos, por ejemplo, en la prospección geofísica que se encarga de ver el subsuelo, ver formas que tendrán los yacimientos que están a grandes profundidades en el subsuelo, entonces nunca los podríamos ver directamente. También el análisis de estos modelados nos ayudan en la predicción de ciertas variables, por ejemplo, en cómo se va a mover un fluido o las variables que va a tener el mismo sin también poder observarlo. Entonces, para hacer un resumen, la Big Data nos aporta en la geología información novedosa que no podríamos obtener, por ejemplo, con la observación directa, pero también es un sustento extra que, al incorporar nuevas variables y datos, ayudan a los expertos a sacar conclusiones mucho más eficaces y certeras. ¿Qué pensarías si te digo que por esta lechucita, el gobierno de Estados Unidos gasta $25.000 por individuo? ¿Querés verla mejor? Bueno, ahí va. Sí, es muy linda. Su nombre vulgar es lechuza manchada del norte y habita en el oeste de Norteamérica. Y tiene una particularidad. Además de ser monógama, cada pareja necesita de al menos 1000 hectáreas de bosque maduro de coníferas, o sea, de más de 80 años, para poder subsistir. Para que se den una idea, si la ciudad autónoma de Buenos Aires fuese un bosque maduro de coníferas, solamente podrían vivir en ella 20 parejas de lechuzas. Los estudios realizados en la década del 80 estimaban que solamente quedaban 2.500 parejas de lechuzas. De ahí en adelante se realizaron otros estudios y hasta se hicieron audiencias en el Congreso de Estados Unidos debatiendo el tema. El conflicto central era que las empresas forestales no querían ceder ante las organizaciones ambientales. Estas organizaciones reclamaban mayor protección de los bosques y de las lechuzas. Luego de más de 10 años de debate, se terminó incluyendo a la lechuza en el listado de especies en peligro. Y eso generó que se le asignaran $127 millones para su conservación. Pero piensen que 127 millones dividido 5.000 ejemplares, sí, nos da $25.000, un poco más, pero dividido 30 años no termina siendo tanta plata para su conservación por año. Ahora bien, ¿ahí termina la historia y nos podemos quedar tranquilos que la población se va a recuperar? Ciertamente no. Lamentablemente ocurren los incendios forestales.
y estos son la principal fuente de pérdida de hábitat y de organismos actualmente. El fuego puede pensarse como un organismo vivo, el cual necesita de ciertas condiciones y elementos para poder desarrollarse. Si se quiere prevenir y predecir dónde van a ocurrir estos fuegos, tenemos que entender qué los generó antes, dónde es que se generó y cómo se desarrolló. Como la causa de los incendios es multifactorial, se utilizan algoritmos informáticos de aprendizaje para poder estudiarlos. Uno de los más eficientes se denomina Random Forest o bosques aleatorios. Y si bien su nombre habla de bosques, en realidad hace alusión a árboles estadísticos en los cuales se hacen interactuar a las distintas variables involucradas en la causa de los incendios, otorgándoles distintos pesos. Luego, con el análisis de los datos previos de los incendios que ya ocurrieron, se entrena al algoritmo para obtener el mejor posible para poder predecir qué sitios tienen mayor probabilidad de que ocurran los futuros incendios. Volviendo a la lechuza manchada del norte, si se tienen en cuenta las variables de temperatura, humedad, precipitaciones, pendiente y distancia a la ruta, se pudo confeccionar este mapa. El algoritmo predice que en rojo podemos observar los sitios que mayor probabilidad tienen de incendiarse a futuro. Esto, superpuesto con las reservas naturales en donde habita la lechuza que están en rayado, nos da los potenciales sitios donde habita la lechuza que se pueden llegar a incendiar. Y con este mapa, así nosotros podemos estar preparados para combatir los futuros incendios que se pueden llegar a desarrollar y así, al menos, evitar que esta especie llegue a su extinción. El trabajo con gran cantidad de datos es una parte clave de la física actual. En realidad siempre lo fue, debido a que la física es una ciencia natural y los experimentos son clave para poder testear hipótesis y evaluar teorías. Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de tratar con grandes cantidades de datos fue lo que verdaderamente ha cambiado el juego. Existen sistemas físicos de gran complejidad y debido a esta es necesario recurrir al uso de simulaciones para poder entenderlos. ¿Pero qué es una simulación? Una simulación significa agarrar y reproducir en la computadora un modelo teórico. Esto quiere decir que todos los procesos que nosotros tenemos modelados teóricamente, que suponemos que van a suceder en la naturaleza, los hacemos suceder en una computadora y evaluamos cómo se comporta el sistema dado ese modelo teórico. Esto es una cosa que después nosotros podemos comparar con los experimentos reales para entender si nuestros modelos son correctos o no. Un ejemplo de un área de la física en la que se utilizan las simulaciones es la física de fluidos. No importa si es un vaso de agua, una pileta, la atmósfera o el océano entero, son los sistemas que son sumamente complejos y siguen las mismas ecuaciones. Estas simulaciones de fluidos muchas veces deben realizarse en supercomputadoras, que son como computadoras como las que uno puede tener en su casa, pero sumamente potentes, con gran capacidad de procesamiento y mucha memoria. Y en estas mismas supercomputadoras muchas veces duran no solo horas y días, sino hasta semanas y meses en poder completarse, lo cual muestra la complejidad de los sistemas, en los casos en los que uno hace simulaciones que son más exactas. Las simulaciones de fluidos son clave para entender muchos problemas que son de interés, desde poder predecir el clima, desde poder entender mejor muchos procesos industriales que requieren de conocer la hidrodinámica y de los procesos turbulentos que están involucrados, hasta también la aerodinámica de cohetes, autos, aviones, pero no todos son simulaciones en física. Podemos también tomar en cuenta los experimentos que generan grandes cantidades de datos. Usemos como ejemplo el LHC, lo que muchos podrían decir es el experimento más grande de la historia de la física. El LHC es un experimento colaborativo que se encuentra en Europa y es el encargado de hacer chocar, casi a la velocidad de la luz, más de 600 millones de veces por segundo, dos protones entre sí, para después estudiar qué sucede después de esa colisión. En cada una de estas colisiones o eventos se toma 1 megabyte de información, pero son tantas colisiones que durante cada segundo se junta 1 petabyte de información. 1 petabyte de información es un montón, es aproximadamente 1 millón de gigabytes. Y esto resulta solo una pequeña muestra de cómo los datos, y no solo los datos, sino las grandes cantidades de datos, son una parte fundamental de la física moderna y lo están llevando a expandir la barrera del conocimiento.